En la parashá de hoy, the Torah says, "Lo yachal diburah." A person shouldn't feel that when he prays to Hashem, that maybe Hashem listens to him. la persona no se puede sentir que cuando está rezando, sentir como que Hashem solamente a lo mejor lo estuviera escuchando. If a person feels like that, then his prayers for sure are not accepted. Si la persona se siente de esa manera, por seguro sus plegarias no van a ser escuchadas. The first thing is a person has to have amunah, has to believe that Hashem listens to his prayers. Lo primero que la persona tiene que hacer y saber es de que tiene que creer que Hashem escucha sus plegarias. Number one. Primero, Number two, a person has to believe that Hashem answered all of his prayers. segundo, la persona tiene que creer que Hashem va a escuchar todas sus plegarias. You understand? ¿Entendieron? Two things. Dos cosas. Let's go over it again. Vamos a revisarlo nuevamente. Before a person prays to Hashem, Antes que la persona le rece a Hashem, a person has to believe two things. la persona tiene que creer estas dos cosas. He has to believe, number one, that Hashem hears his prayers. Tiene que creer que, número uno, Hashem va a escuchar sus plegarias And that Hashem answers every prayer. y que Hashem responde cada plegaria. You got the two things, everybody right? Right? Ahora, ¿entendieron esos dos puntos? ¿Todo el mundo escuchó? ¿Todo el mundo entendió? Two things. If you don't have those two things, Si tú no tienes esas dos cosas, you can't start praying to Hashem. no podemos ni siquiera comenzar a rezarle a Hashem. Why? ¿Por qué? That's not your business why. Eso no es tu problema, el por qué. That's what Hashem says. Eso es lo que Hashem dice. You have to, number one, believe that Hashem hears your prayers. Tenemos que primero creer que Hashem escucha nuestras plegarias And that Hashem will answer your prayer. y que Hashem va a contestarnos nuestras plegarias. So yes, Rabbi Reich, what are you talking about? Así que no me vengas a preguntar, que Rabino Ray, ¿a qué se refiere? I pray to Hashem every day, Yo le rezo a Hashem todos los días and most of my prayers are not answered. y la mayoría de mis plegarias no son contestadas. Right? ¿Cómo? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? It's what Rabbi Reich talking about. Eso es lo que el Rabino Ray está hablando. Most of my prayers are not answered. Mis plegarias no son respondidas. The answer is we're making a big mistake. La respuesta es: estamos cometiendo un grave error. You think that Hashem is not answering your prayers. ¿Tú piensas que Hashem no está contestando tus plegarias? But you don't know whether he is or not. Pero tú no sabes si Él la está o no está. You know the hidden secrets of the world. ¿Sabemos nosotros los secretos escondidos del mundo? You don't know if Hashem is answering your prayers or not. Nosotros no sabemos si Hashem está respondiendo las plegarias o no. You don't know. Who says he has to answer it now? ¿Quién dice que Él tiene que responder a la plegaria en ese momento, ahorita? He has to answer it when you want him to answer it. Él va a contestarlo, va a hacer respuesta cuando Él sienta que tiene que ser respondida. Maybe he's going to answer it at a different time. A lo mejor la va a responder en otro momento o en otro tiempo. What do you mean, Rabbi Reich? I want him to answer me right now. I want him to answer me Pero right now. Rabino Raica,
Pero Rabino Ray, ¿a qué usted se refiere? Yo quiero que él me responda a la plegaria ahorita mismo. And who says it's good for you to answer right now? ¿Quién dice que él tiene que responderte ahorita mismo? God knows better when he should answer you. Dios sabe mejor que nosotros cuando él debe de respondernos. Number one. Primero que todo. Number two, Segundo, if a person doesn't have emunah that Hashem si, hears his prayer, si la persona no tiene emuná que Hashem va a responder las plegarias, so what is he praying? entonces ¿para qué está rezando? He's praying like a monkey. Está rezando como si fuera un mono. He doesn't believe that. If he doesn't believe that Hashem should help him to answer his prayers, why should he answer his prayers? Si él cree que Hashem no le va a contestar sus plegarias, entonces ¿para qué reza? ¿Para qué hace las plegarias? He's not better than a monkey. Eso quiere decir que esa persona no va a ser mejor que un mono. So you have to have two things. Así que tiene que tener dos cosas. You have to first have emunah that Hashem hears your prayers, Primero tiene que tener emuná que Hashem va a escuchar las plegarias, and you have to have emunah that Hashem answers every prayer that you pray. y tiene que tener emuná que Hashem va a responder cada plegaria que él haga. If you don't have these two things, Si tú no tienes estas dos cosas, then you cannot expect Hashem to answer your prayers. entonces tú no puedes esperar que Hashem te responda tus plegarias. Where do we see this? ¿Dónde es que vemos nosotros eso? The Chachamim teach us Los Jajamín nos enseñan that Noah was que Noah right, didn't have so much emunah. no tenía tanta emuná. Noah did not have so much emunah. Noah no tenía tanta emuná. The Chachamim teach us. Esto nos enseña. Where do we see this? ¿Y dónde vemos esto? We see this that Noah did not want to believe that the Mabel will be coming. Noah no quería creer que el diluvio iba a venir. So the question arises, Así que la pregunta que viene de esto es, the Pasuk says, y el Pasuk dice, Noah is tzaddik. Noah was Noah. tzaddik. Noah que es un sadik, Noah fue un sadik. So how can the Chachamim come and say that Noah Así que- didn't believe in the Mabel to come? Así que los Jajamín dicen cómo es que Noah no tenía emuná de que el diluvio iba a venir. The Torah says that he was a tzaddik. La Torah dice que él era un sadik. So how can the Chachamim say that he didn't have so much emunah? Así que Claro. ¿cómo los Jajamín dicen que él no tenía tanta emuná? That the Mabul wouldn't, he didn't believe that so strong that the Mabul would happen. Él no tenía ese sentir tan fuerte que el diluvio iba a venir. Does everybody understand the question? Ahora, ¿todo el mundo entiende esta pregunta? Or am I talking to the wall? ¿O estoy hablando con la pared? You don't understand the question? ¿No entiende la pregunta? You understand it? Okay. So the answer is like this. Entonces la respuesta es de esta manera. Noah knew Noah sabía if he would have strong emunah that que si él hubiera tenido esa emuná tan fuerte, that the Mabul would come,
que el diluvio iba a venir, his amunah would bring the Mabul. su emuná hubiera traído el diluvio. Because amunah means Porque emuná significa that you believe in something to happen, que tú crees en esa cosa que va a pasar what you believe in will happen. y va a creer que sí va a pasar. So Noah was afraid Así que no tenía temor that if he would have strong amunah that the Mabul Yes. is coming, que si su emuná iba a ser tan fuerte de creer que el diluvio iba a venir, he would be afraid that his amunah is bringing the Mabul. él tenía temor que iba a ser su emuná la que iba a traer ese diluvio. Because that's what amunah means. Porque eso es lo que emuná significa. Amunah means Emuná significa, to bring. emuná quiere decir atraer. When you have amunah in something, Cuando tú tienes esa emuná en algo, the amunah brings it. esa emuná atrae. So therefore, Así que por eso, when a person prays to Hashem, cuando la persona le reza a Hashem, if he has amunah that his prayers will help, y él tiene esa emuná que sus plegarias van a ayudar, that amunah makes Hashem bring it. esa emuná que está teniendo hace que Hashem la traiga. So therefore, Por eso, Noah didn't want to have strong amunah that the Mabul would Noah come. Noah no quería tener esa emuná tan fuerte para traer ese diluvio, Because he wanted the people to do tshuva. porque él quería que las personas hicieran shuba. And if they would do tshuva, Y que si iban a hacer shuba o hicieran shuba, then the Mabul would not have to come. entonces el diluvio no tenía que venir o no tenía que llegar. So we see from over here, Así que, ¿qué vemos de acá? when you have amunah in something, Cuando tenemos emuná en algo when you believe in something, y cuando creemos en algo, your amunah brings it. esa emuná tuya la va a traer. So therefore, Por when you eso, have when you have amunah that cuando, Hashem will listen to your prayers, cuando tú tienes esa emuná que Hashem va a escuchar tus plegarias, your amunah is actually bringing that tefillah to happen. tu emuná va a hacer que esa plegaria llegue, venga. So when a person goes to daven, Así que cuando la persona va a rezar, first thing is lo primero es, I have to have amunah tengo que tener emuná that Hashem will listen to my prayer. que Hashem va a escuchar las plegarias. If you don't have amunah in that, Si no tienes emuná en eso, if you don't have amunah that Hashem will listen to your prayer, si no tienes emuná que Hashem va a escuchar tus plegarias, Hashem will never listen to your prayer. Hashem nunca va a escuchar tus plegarias. So we're learning now the ABC of prayer, right? Así que ahora le estoy enseñando las ABC de cómo rezar. Everybody thinks, what is praying? Todo el mundo piensa, ¿qué es rezar? Taking a siddur and praying. Agarrar un sidur y solamente comenzar a hablar y hablar. No, it's not that. No, no es eso. Prayer is having amunah Rezar es tener emuná
that Hashem is going to listen to my prayers. que Hashem va a escuchar mis plegarias. If you don't have that, Si no tenemos eso o no tienen eso, you have nothing. no tenemos nada. Number two, Número segundo, person has to believe la persona tiene que creer that Hashem answers every prayer that I pray. que Hashem responde cada plegaria que él escucha. If you don't have a munah Si that no Hashem, tienes, ajá, that Hashem answered your prayers, si no tienes emuná que Hashem escucha tus plegarias, He doesn't answer them. él no la va a responder. So you'll ask me a question Así que me harías tú una pregunta. that I see. I pray to Hashem so many times, and He Pero- doesn't answer my prayers. Pero, Rabino, yo le rezo a Hashem tantas veces, pero él no me contesta mis plegarias. What are you talking about? He answers every prayer. ¿De qué estamos hablando? Él contesta cada plegaria. The answer is La respuesta es that He answers it, que él sí las responde, but you don't see how. pero nosotros no vemos cómo. And you don't know when. Y nosotros no sabemos cuándo él las va a responder. And I'll tell you a little story Y les voy a contar una pequeña historia that you can see this point. que tú puedes ver a lo que me refiero. The story goes like this. La historia va de la siguiente manera. There was a young couple in Había una Jerusalem pareja joven en Jerusalén that didn't have children for many, many years. que no tuvieron hijos por muchos, muchos años. For 10 years. 10 años. The husband sat and learned Torah in a kollel. El esposo se sentó en un colel a aprender Torah. And the wife had a Y la little esposa, kindergarten in her house. ella tenía una guardería en su casa. And that's how she supported her husband to sit and learn Torah. Y así es que ellos se sustentaban para que su esposo se sentara a aprender Torah. One day, Un día, her husband gets a telephone call from the bank el esposo recibe una llamada del banco that the manager of the bank wants to speak to both of them, the husband and the wife. que el gerente del banco quiere hablar con ambos, tanto como la esposa y el esposo. So, Así the que husband took his wife to the bank, el esposo llevó a su esposa al banco. right? They have to be in the bank at 8 in the morning. Tenían que estar ahí a las 8 de la mañana. They finished the business in the bank. Ellos terminaron el negocio que tenían en el banco. And then they took a taxi back. Entonces ellos regresaron en un taxi. So, the taxi first leaves off the husband at his yeshiva, the kollel where he learns. Primero el taxi dejó al esposo en la yeshiva donde él aprendía. And then he tells the taxi cab driver to take his wife home. Y después le dice él, lleva a mi esposa a la casa. So he gets off the taxi, Él se baja del taxi, goes into his yeshiva, entra a la yeshiva, sits down to learn, se sienta y comienza a aprender. and then something comes to his mind. Y algo se le viene a la mente. Who is the taxi cab driver that took them? ¿Quién es ese taxista que se le quedaba mirando? It was an Arab. Era un árabe. And he thought to himself, how can I Y él- leave? How can I leave my wife
in the same taxi cab as an Arab? Y él se dijo a sí mismo, ¿cómo pude haber dejado a mi esposa en un taxi con un árabe? Everybody knows the Arabs are not the finest people in the world. Todo el mundo sabe que los árabes no son las personas más lindas del mundo. So how can I leave my wife alone in the taxi with an Arab? Así que, ¿cómo yo pude dejar a mi esposa en el taxi con un árabe? So the first thing he does was Lo primero que hizo fue, he calls up his wife él llamó a su esposa on her phone a su teléfono and she doesn't answer. y ella no contestaba. He got very scared. Él comenzó a tener temor, miedo. He got very scared. Why is Se his wife puso, not answering the phone? ¿por qué mi esposa no está contestándome el teléfono? So he started thinking of the worst things that could happen. Él comenzó él comenzó a pensar lo peor que puede o pudiera haber sucedido. An Arab. Un árabe. So he called up the neighbors. Él llamó a los vecinos, He said, please, knock on the door of my wife. les dijo, por favor, ¿pueden ir a la casa a tocarle la puerta de la casa a mi esposa See if she's home. para ver si ella está en la casa? The neighbor goes downstairs, El vecino baja las escaleras, knocks on the door. toca la puerta, Nobody answers. nadie contesta. That made him feel even more worried. Hizo que él se preocupara aún más. She's not answering the phone. No está contestando el teléfono, She's not answering the door. no atiende la puerta cuando se toca la puerta. He started thinking about the worst. that could Él happen. comenzó a pensar de lo peor que pudo haber pasado. His wife was in the hands of an Arab. La esposa estaba en las manos de un árabe. He didn't know what to do. No sabía qué hacer. He called up the police. Él llamó a la policía. He said, my wife is missing. Le dijo a la policía que su esposa estaba extraviada That she was in the car together with an Arab. y ella estaba en el carro con un árabe, en el taxi. And I'm afraid the worst thing happened. Y mi temor es que algo peor o malo haya pasado. So he asked, could you please make a search for her? Así que dijo, por favor, ¿pueden comenzar una búsqueda para buscarla a ella? So the police told him, La policía le dijo, we cannot make a search unless a person is missing already 24 hours. nosotros no podemos empezar una búsqueda a menos que la persona esté desaparecida por 24 horas. So he started shivering. Él comenzó a temblar. He ran home. Llegó a la casa, He knocks on the door. toca la puerta. Nobody answers the door. Nadie contesta a la puerta. He was afraid the worst thing happened. Él tenía miedo que lo peor pudo haber pasado. He didn't have the keys to get into the apartment. No tenía la llave para poder entrar al apartamento. He started thinking about the worst thing that could have happened to his wife. Él comenzó a pensar lo peor que pudo haberle sucedido a su esposa. And he started blaming himself that he left his wife Y él comenzó a echarse la culpa a él mismo porque él dejó a su esposa, that he left his wife in the car together with an Arab. que dejó a su esposa en el carro con este árabe. What does the Jew do then?
¿Qué es lo que un judío hace entonces? Praise. He took it to Hillel. Así que él agarró los salmos, los Tehillim, He took it to Hillel. He started crying by the door. y está, I'm sorry, you say crying or praying? Sorry. Crying by the door. Él comenzó a llorar a la puerta. O sea, se sentó en la puerta y comenzó a llorar. He was crying there saying Tehillim for a Él whole hour. comenzó a llorar y a decir Tehillim por toda una hora, Crying to Hashem. llorándole a Hashem. After crying for an hour's time, Después de haber llorado por una hora, all of a sudden, de repente, who walks up the stairs? ¿quién comienza a subir las escaleras? His wife. Su esposa. Yes, his wife. Where were you? Y le comienza a preguntar, ¿dónde estabas? We have a kindergarten here every day. Aquí está la guardería. Every day. Where were you? Todos los días, la guardería todos los días. So the wife says, you know what I did? Y ella le dijo, ¿sabes lo que hice? I know that we were going to the bank. Yo sabía que íbamos al banco, So I called up all the parents. así que yo llamé a todos los padres de familia. I told them we will not have kindergarten that day. And I'm sorry, I didn't get that day. And I told them we will not have kindergarten that day. Y yo les dije a ellos que no íbamos a tener guardería ese día. You know what happened? ¿Saben lo que pasó? 9 months to that day, 9 meses desde ese día, they had a baby boy. tuvieron un bebé que nació. 9 months to that day, they had a baby boy. 9 meses después de ese día, les nació un bebé. Now he could have thought like this. Así que él pudo pensar de la siguiente manera. I prayed to Hashem for an hour. Le lloré y recé a Hashem por una hora. Where did those prayers go to? ¿A dónde llegaron esos rezos, esas plegarias? Did Hashem answer me those prayers? Hashem le respondió esas plegarias. Did Hashem answer me those prayers? Hashem me habrá respuesto esas plegarias. It looked like those prayers went into the air. Él mira esas plegarias cuando están ya casi al final. But did it go in the air? I'm sorry, you were cutting in and out. But did it go in the air? Did my prayers go in the air? Pero mis rezos solamente se fueron en el aire. Of course not. Por supuesto que no. Hashem listened to those prayers. Hashem escucha esos rezos, esas plegarias. And he accepted those prayers. Aceptó él esas plegarias And he answered those prayers. y él contestó esas plegarias, Even though he didn't see how God is answering his prayers, Aún but God así- is answering his prayers. aún así que él no pudo ver cómo Dios le contestaba sus plegarias, pero él lo hizo. So not all the time do we see how Hashem answers our prayers. Así que no todo el tiempo nosotros podemos ver cuando Hashem nos responde nuestras plegarias, But Hashem answers every prayer. pero Hashem responde todas las plegarias, cada plegaria. He answers every prayer. Él responde cada plegaria. And this is what a person has to believe every time he goes to pray. Y esto es lo que la persona debe creer cada vez que va a rezar. That Hashem listens to every prayer Que Hashem escucha toda plegaria and that he answers every prayer. y que Él responde a toda plegaria. If you don't have these two things of Amunah, Si no tenemos estas dos cosas de Emuná, then Hashem does not answer your prayer. entonces Hashem no te va a responder tus plegarias. That's what the Torah says. Lo Y eso es lo que, yachel
Lo yachel devaro. You shouldn't have hope that Hashem will answer your prayer. Y eso es lo que la Torah dice, que no deberíamos tener esperanza para ver si va a contestar las plegarias. You have to be confident 100% that Hashem hears your prayer. Tenemos que tener una confianza al 100% que Hashem va a contestar las plegarias. Even though you don't see how Hashem answers your prayers. Aún así que no vamos a poder ver cómo Hashem va a contestar las plegarias, But Hashem does hear your prayers, pero Hashem sí las escucha and Hashem answers all of your prayers. y Hashem también responde a todas las plegarias.